Buenos días, mis amados hermanos. Siempre rogando a Dios que su misericordia esté con usted y conmigo todos los días de nuestra vida. Estamos en la serie Aprendiendo más de la Biblia. El tema, ¿quién o qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? La cita bíblica para este tema hemos cogido del libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 2, desde el 1 vamos a ver, al versículo 4. La palabra de Dios dice lo siguiente, pero antes de eso un pequeño comentario. Pablo estaba en Éfeso y ahí él encontró a algunas personas creyentes y les hizo una pregunta. Mis amados hermanos, mi nombre es Olger Molineros, soy parte del cuerpo pastoral de la Iglesia Gracia y Vida en Tumbaco. Permítame leer el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Y ahí vamos a ver cuál fue la pregunta que hizo Pablo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, les hace la pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El bautismo de Juan, que habla aquí en esta porción, dice Pablo que fue una señal del arrepentimiento de pecados, solamente de pecados. Ese fue el bautismo de él. No fue un indicio de una nueva vida en Cristo. No. Durante su prisión en Roma, Pablo escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Estos creyentes de la iglesia de Éfeso necesitaban más información en cuanto al mensaje y al ministerio de Jesucristo. Por la fe, creían en Jesús como el Mesías, pero no entendían el significado de la muerte y la resurrección de Cristo, ni la obra del Espíritu Santo. Nosotros ahora somos privilegiados, porque tenemos la Biblia completa. Ellos no tenían nada del Nuevo Testamento, solo el Antiguo Testamento. Por eso digo, somos privilegiados y ya tenemos el cuadro completo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Cuál es el trabajo de Cristo Jesús? Estamos completos. Entonces vamos a tener un estudio especial de la persona y la obra del Espíritu Santo como miembro del Dios Trino.
Este tema es muy importante, importantísimo. Mi amado hermano, siempre que Dios y su verdad forman parte de algo, se han desarrollado falsas enseñanzas para distorsionar o negar la doctrina del Espíritu Santo. Este tema del Espíritu Santo es de mucha importancia. Creemos que hay mucho desconocimiento. Recordemos que el apóstol Pablo fue a la ciudad de Éfeso y les preguntó a unos discípulos, dice la Biblia, ¿recibisteis del Espíritu Santo? ¿Recibisteis del Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hoy en día, mi amado hermano, hay sectas que enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino una mera influencia. Una influencia, una fuerza. Sabemos que no es una fuerza, porque una fuerza no tiene sentimientos y el Espíritu Santo no tiene sentimientos. La palabra dice en Efesios 4:30 lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Al principio del versículo dice, y no contristéis al Espíritu. Una fuerza no puede contristarse. Solo una persona se contrista, ¿no? Entonces, la Biblia también enseña que el Espíritu Santo tiene voluntad, que Él habla, que Él da órdenes. En el libro de los Hechos, capítulo 13, dice que mientras los obreros del Señor en Antioquía oraban y ayunaban, el Espíritu Santo habló y dijo, versículo 2, 13:2, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice que habló el Espíritu Santo. Entonces, en este versículo está claro que Él llama, Él habla, Él tiene voluntad. También en Hechos 16, cuando Pablo y sus compañeros intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. El Espíritu Santo es totalmente divino, o sea, Él es Dios. Porque cuando el apóstol Pedro confrontó a Ananías por su pecado, esto le dijo en Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este versículo nos habla claramente que había mentido al Espíritu Santo y luego que le había mentido, por supuesto, a Dios mismo. Había mentido a Dios. Evidentemente, el Espíritu Santo es una persona y Él es divino y Él es Dios. Tome en cuenta, mi amado hermano, que en la creación vemos a un Dios trino, porque Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. También en el bautismo de Jesús vemos a tres personas actuando simultáneamente y haciendo distintas labores. El Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo
descendiendo en una forma corporal como paloma sobre el Señor Jesucristo. Evidentemente no son tres manifestaciones, sino sencillamente tres personas. Mi amado hermano, mi amada hermana, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, tenemos un Dios trino, un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerde, mi amado hermano, que ninguno de ellos es mayor o inferior al otro. No. Ninguno de ellos es un Dios por separado. No. Simplemente es un solo Dios. Es tres personas al mismo tiempo. Mi amado hermano, pero déjeme decirle una cosa. Déjeme decirle una cosa. Hay que creerlo y recibirlo por fe, porque no podemos comprender la grandeza de Dios al cual servimos. No puedo comprender tres en uno, no puedo comprender. Él es más grande que nuestros pensamientos y lo único que usted y yo tenemos que hacer es creer por fe lo que su palabra nos enseña. Nada más. Antes de que Jesús se fuera al cielo, el Señor Jesús dijo que nos convenía, que les convenía a los apóstoles y nos convenía a nosotros también, que Él se fuera para entonces enviar al otro Consolador, que es el Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué dijo Cristo que nos convenía que viniese el Espíritu Santo? Es que este ser maravilloso, la tercera persona, es crucial para cada cristiano, es importantísimo. Desde el momento que usted se convirtió, hay un nuevo nacimiento, hasta que llegamos al cielo, y por eso debemos aprender acerca del Espíritu Santo. Porque mientras estemos aquí en esta tierra, es el Espíritu Santo quien mora y vive en cada uno de nosotros. Y Él es quien dirige nuestra vida. El Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que aprender a apreciarlo. Tenemos que aprender a depender de su poder y su fuerza para vivir la vida cristiana como Él quiere que vivamos. Permítame compartirle 5 obras que el Espíritu hace en usted y en mí como creyentes. En primer lugar, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y lo lleva a usted al arrepentimiento. En Juan 16:8 dijo el Señor Jesucristo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Para que alguien acepte a Jesús en su corazón y se haga un cristiano, primero tiene que reconocer su pecado, su condición de pecador y arrepentirse de corazón. Y eso se logra a través del Espíritu Santo. Porque cuando alguien le compartió la palabra, el Espíritu Santo era el que estaba trabajando dentro de usted, para que a través de la lectura de la palabra usted entienda de la necesidad de aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces lo que hace el Espíritu Santo es tocar nuestro corazón, nos lleva al arrepentimiento
¿no es cierto? Nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. En 1 Corintios 12:3 dice lo siguiente: y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Mi amado hermano, veamos el segundo punto. Primero vimos que el Espíritu Santo es el que convence. Ahora vamos a ver, el Espíritu Santo es el que sella al creyente. En el momento en que alguien acepta a Cristo Jesús como su Señor de todo corazón, el Espíritu Santo dice que lo sella a esa persona con un sello espiritual, que ni usted ni yo no lo vemos físicamente ese sello. Pero los demonios sí lo ven. Ese sello indica que ahora somos posesión de Cristo y que nada ni nadie nos puede tocar sin la autorización de Cristo. Quisiera terminar esta primera parte porque quiero dividirla en dos partes para hablar en la segunda parte de algo muy importante. Pero voy a terminar leyendo Efesios capítulo 1, versículo 13, y dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Su sello simplemente es su presencia en el creyente. Ahí nos vamos a quedar. Cuando usted aceptó a Cristo, dice la palabra que usted fue sellado con la presencia del Espíritu Santo, viviendo, permaneciendo en usted todos los días. Pero la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. No contristéis. Recuerde, el Espíritu Santo es quien vive en usted. Es el que le hace pensar y decir. Cuando usted comete algo equivocado, algo malo, un pecado, el Espíritu Santo es el que le hace pensar, reaccionar. Y le dice, pide perdón, arrepiente. Hiciste mal, desobedeciste. Por eso, mi amado hermano, la presencia del Espíritu Santo en usted y en mí es importantísima. Y esa presencia vino cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga.